Bueno, nos corresponde empezar entonces en esta ocasión con otro video. Nos corresponde, ¿verdad?, presentarles el primer video sobre el texto siempre en el Instituto Hondureño de Educación por Radio de Matemática 2. Y este primer video, pues básicamente va a consistir en una pequeña introducción a lo que son las funciones, ¿verdad?, en donde nos dan pares ordenados, ¿verdad?, y determinar con base en el concepto de función si ese conjunto de pares ordenados representan, ¿verdad?, una función o no, ¿verdad? También cómo evaluar, ¿verdad?, una función en un par ordenado, ¿verdad? ¿Verdad? Y también calcularle, por decir así, encontrar, mejor dicho, o determinar, ¿verdad? Determinar, mejor dicho, ¿verdad? Encontrar el dominio y el rango de una función, ¿verdad? De manera sencilla, prácticamente a base de pares ordenados. Entonces, este primer ejercicio nos dice determine si los siguientes conjuntos, ¿verdad?, de pares ordenados representan una función, ¿verdad? Representan una función. Entonces tenemos el primero. Bueno, para empezar, sabemos que el concepto de función, ¿verdad?, es que a cada elemento, ¿verdad?, del conjunto de salida, o sea, de las X, ¿verdad?, solo deben de tener una sola imagen, es decir, no se tiene que repetir en estos cuatro pares ordenados, no se tiene que repetir el primer término, ¿verdad?, porque el primer término corresponde a las X, al conjunto de llegada, de salida, y el segundo corresponde a la Y, el conjunto de llegada. Entonces, no se puede repetir. Entonces, si miramos aquí, el primer término es negativo 2, el siguiente es negativo 1, el segundo 0, el segundo negativo 1 y el segundo 2. Entonces, podemos ver que aquí negativo 1, ¿verdad? Negativo 1 se repite. Entonces, por lo tanto, no representa una función, pues negativo 1 tiene dos imágenes, ¿verdad? Tiene a 6 como imagen y tiene a 2 como imagen, ¿verdad? Y en una función no debe de tener, ¿verdad?, un elemento del conjunto de salida no debe de tener más de una imagen. Tenemos este segundo ejercicio, ¿verdad? Y podemos ver que tenemos 7 en el primer par, 9 en el segundo, 11 en el tercero y 3 en el cuarto. Entonces, como X no se repite, entonces sí representa, ¿verdad? Sí representa una función. Lo mismo este siguiente, ¿verdad? En este siguiente tenemos 1, 0 y 1. Entonces podemos ver que el 1 se repite, ¿verdad? Se repite, entonces tiene dos imágenes que es 5 y es 1. Entonces, por lo tanto, ¿verdad?, esos tres pares ordenados no representan una función. Ok. Sobre este inciso D, ¿verdad? En el texto donde está planteada la tarea, ¿verdad? En la página 10, pues en este inciso D, este término aparece como negativo 1,4 que ya está aquí atrás. Entonces yo supongo, ¿verdad? Supongo que fue un error en el texto porque no tiene lógica repetir, ¿verdad? Repetir pares ordenados igualitos. Entonces yo se lo cambié aquí a negativo 3, ¿verdad? Lo cambié por X número, le escribí negativo 3. Sin embargo, si usted lo quiere hacer ahí, como está en el texto, pues no hay ningún problema, ¿verdad? En este caso no sería, ¿verdad? No sería, no representaría una función porque al estar negativo 1 aquí, negativo 1 acá, aunque sea, ¿verdad? Aunque sea, es que ahí es donde está el problema, que sería la misma imagen, entonces sí, representaría una función, ¿verdad? Por eso es que yo creo que quizás fue un error, ¿verdad? En todo caso, ¿verdad? En todo caso, chequeemos, ¿verdad?, el primer elemento de cada par ordenado. Negativo 2, negativo 1, 0, negativo 3, ¿verdad? Y 2. Así, ¿verdad?, representa una función, ¿verdad? Representa una función. Y aquí, aunque estuviese repetido, como les digo que está ahí en el texto, así, entonces está repetido, pero como es la misma imagen, también sería, ¿verdad? También sería una función, porque aunque aparezca dos veces el negativo 1, pero tiene la misma imagen. Por eso es que yo determiné que quizá fue un error, ¿verdad? Fue un error haberlo escrito nuevamente y por eso es que se lo cambié, ¿verdad? Pero tanto en este caso, que no se repiten, ¿verdad? Ninguno del conjunto llega, ningún primer elemento de cada par ordenado, entonces, ¿verdad? Representa una función al igual, ¿verdad?, que en el caso que está ahí con repetido negativo 1, ¿verdad? Negativo 1,4 está repetido, entonces
No importa que esté repetido, como es la misma imagen, también sería una función. Valga esa aclaración. Luego viene en el siguiente, dice que encontremos el dominio y el rango de las siguientes funciones. Entonces, en este caso, el dominio no es nada más que los primeros elementos, ¿verdad?, de cada par ordenado y el rango, los segundos elementos. Entonces, en este conjunto H, vamos a checar los primeros elementos de cada par ordenado, negativo 5, negativo 4, negativo 3, negativo 2 y negativo 1. Aquí están abajo verdad, en notación de conjunto. Entonces ese es el dominio de esa función, ¿verdad? El dominio de esa función. Más bien, quizá a veces es bueno escribirle, ¿verdad? De H, ¿verdad? De la función H, ¿verdad? Y el rango, pues el rango, ¿verdad? Porque el rango son los, ¿verdad? El segundo componente de cada par ordenado, 9, 6, 3, 0 y 3. Miren que en el rango, ¿verdad? En los segundos elementos está repetido 3, pero eso sí se pueden repetir. Los que no se pueden repetir son los componentes en X. El primero es que no se puede repetir, ¿verdad? Y como está repetido acá en el dominio, solo lo escribo una vez, porque el 3 es el mismo 3, puede estar n veces, ¿verdad? Entonces, repitiendo, ¿verdad? El dominio de una función, ¿verdad? Son todos los valores, ¿verdad? Que puede tomar de las X, que en este caso aquí los escogemos, y el rango son todos, ¿verdad? Los resultados, ¿verdad? Son todos los segundos componentes, o sea, la Y. Y en una función más formal, ¿verdad? Ahí pues se dice, ¿verdad? Que el dominio son todos los valores de X que puede agarrar la función, ¿verdad? Y el rango son los resultados de sustituir esos valores de X en la función, ¿verdad? Los resultados, por ejemplo, así en este primer par ordenado podemos decir que cuando X es negativo 5, Y es 9, o sea, el resultado es 9, ¿verdad? Entonces, pero en estos sencillos ejercicios, simplemente el dominio son las primeras componentes de las, ¿verdad? De las X y el rango son la segunda componente, o sea, la Y, ¿verdad? Y si se repite, solo se escribe una vez. Aquí tenemos este otro conjunto también, entonces el dominio sería 0, 1, 2 y 3. Aquí está, ¿verdad? Y el rango, ¿verdad? Y el rango, que aquí escribirle RG o R, ¿verdad? El rango serían los segundos componentes 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Aquí lo tenemos abajo. Luego en el siguiente ejercicio nos escriben, ¿verdad? Nos dan los pares ordenados así en forma, ¿verdad? En forma de una tabla de valores que se le llama, ¿verdad? ¿Verdad? Es como que si fuera el anterior, es como que aquí fuera el 0, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Y aquí fuera el 1, ¿verdad? Luego este 1 y luego el 2, ¿verdad? Simplemente aquí nos lo dan, por decir así, en forma, ¿verdad? En forma horizontal y aquí en forma vertical. Entonces aquí sería el par ordenado 2, negativo 4, ¿verdad? El par ordenado negativo 1, negativo 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el rango? Aquí está más claro, ¿verdad? El dominio son las X, ¿verdad? De las primeras componentes y el rango son las Y, ¿verdad? Entonces ahí solo lo escribimos abajo, ¿verdad? Dominio 2, negativo 1, 0, 1 y 2, ¿verdad? Y el rango negativo 4, negativo 1, 2, 5 y 8, ¿verdad? 5 y 8. ¿Verdad? Ahora en esta otra ya nos piden, ¿verdad? Que evaluemos, es decir, que encontremos determinado valor, nos dan determinado valor para encontrar, ¿verdad? Un resultado, es decir, vaya, empezamos con f de negativo 4, entonces me dan esta función y yo lo que voy a hacer es que voy a sustituir a la x por negativo 4, ¿verdad? Y aquí lo hicimos, ¿verdad? Como es 2x, a la x la sustituimos por negativo 4, ¿verdad? Y copiamos lo demás. Como solo hay una vez x, solo una vez lo sustituimos, ¿verdad? Entonces al sustituirlo es 2 por negativo 4, negativo 8 menos 5 es negativo 3. Entonces aquí se nos formó el par ordenado negativo 4, negativo 13. Es decir, cuando x es negativo 4, ¿verdad? Y es negativo 13, por así decirlo, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo aquí es evaluando, es decir, encontrar f de 0 es sustituir a la variable por 0, ¿verdad? En el siguiente caso, en esa misma, ¿verdad? Función f de 0, entonces aquí está, es 2x menos 5, a la x la sustituyo por 0, ¿verdad? Y 2 por 0 es 0, menos 5 es menos 5, ¿verdad?
menos 5. En el caso de f de 2, ¿verdad? Lo mismo, sustituyo a la x por 2, 2 por 2 es 4, menos 5. Y 4 menos 5 es negativo 1. Luego nos piden aquí que la sustituyamos por x cuadrado. Entonces también, ¿verdad? Sustituyo a la x por x cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 2 que multiplica la x cuadrado, que es 2x cuadrado, menos 5, ¿verdad? Aquí no puedo encontrar un número porque me dieron variable. Y la última que tenemos aquí es f de a menos b. Entonces lo mismito, exactamente donde estaba la x, la quito y escribo menos b. Y el 2, ¿verdad? Cuando usted dice 2x, es como que diga 2 por x, ¿verdad? Entonces este 2, ¿verdad? Este 2 multiplica a x, en este caso x, ¿verdad? Me dijeron que la sustituyera por, ¿verdad? Por estas dos letras. Entonces multiplico 2 por a, es 2a, ¿verdad? Menos, o más por menos es menos, 2 por b es 2b. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 2a menos 2b menos 5, ¿verdad? Menos el 5 que, ¿verdad? Que me dijo la función, porque la función es 2x menos 5, ¿verdad? Entonces ahí está evaluado en todos esos términos que nos pidieron. Ahora también en esta otra nos piden que evaluemos esta otra función, ¿verdad? X más 1 dividido por la raíz cuadrada de la resta x menos 1. Entonces nos dicen que evaluemos en 0, en 5, en 10, en y cúbico y en g y en x más y menos 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En todos los espacios donde está la x se sustituye por esos valores. Comenzamos por 0, ¿verdad? X más 1, entonces 0 más 1. Raíz cuadrada de x menos 1, entonces raíz cuadrada de 0 menos 1, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Aquí vamos a operar, ¿verdad? Aquí vamos a operar. Yo le escribí aquí este signo de interrogación porque aquí no está definido, ¿verdad? Porque 0 más 1 es 1. Voy a hacer el siguiente paso, ¿verdad? Igual. 0 más 1 es 1 entre, ¿verdad? Entre raíz cuadrada de 0 menos 1. ¿Cuánto es 0 menos 1? Negativo 1, ¿verdad? Es negativo 1, ¿verdad? Y la raíz par, en este caso cuadrada, de un número negativo no existe dentro de los números reales, ¿verdad? No existe dentro de los números reales. Entonces, el ejercicio llega hasta aquí, pero no hay un resultado, ¿verdad? Podemos decir que no se puede evaluar porque el resultado no está definido para los números reales, ¿verdad? No hay ni un número que multiplicado él dos veces, en este caso raíz cuadrada, que multiplicado él dos veces de un número negativo, ¿verdad? Si el número es positivo, más por menos es más. Y si el número es negativo, menos por menos también es más. Entonces no está definido para los números reales. En el caso de g de 5, sí, ¿verdad? Es x más 1, entonces 5 más 1, ¿verdad? Raíz de x menos 1, raíz de 5 menos 1. Sustituyo a la x por el 5. 5 más 1 es 6, 5 menos 1 es 4, raíz de 4 es 2, ¿verdad? Y raíz entre 2 es 3. Entonces al evaluar la función, en g de 5 el resultado es 3. Vamos ahora con g de 10, ¿verdad? 10 más 1, x más 1, raíz cuadrada de x menos 1, o sea, de 10 menos 1. 10 más 1 es 11, 10 menos 1 es 9, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces el resultado es 11 tercios. 11 tercios. En este que nos piden g de y cúbico, miren. Entonces, donde estaba la x, escribo y cúbico más 1. Y luego, raíz cuadrada de, ¿verdad? De y menos 1. ¿Verdad? De y cúbico menos 1, entonces y cúbico más 11, aquí tengo un problema, aquí y cúbico más 11, ¿verdad? Es y cúbico más 11, ¿verdad? Más 1, perdón. Perdón. Bueno, entonces más bien prácticamente esa es la respuesta, mejor dicho, ¿verdad? Porque no podemos, ¿verdad? No podemos hacer ninguna operación más, ¿verdad? Con esta raíz cúbica prácticamente ahí queda, con este raíz cuadrada de y cúbico, ¿verdad? ¿Verdad? Porque aquí hay una diferencia de cubos, ¿verdad? Que se puede factorizar, pero aunque se factorice no me va a dar un factor igual a y cúbico más 1, ¿verdad? Entonces prácticamente ahí queda, simplemente se sustituye. Cuando nos dicen que evaluemos en base a otra variable, entonces prácticamente no hay un resultado, ¿verdad?
No hay un resultado en números. Aquí, como nos han hablado en números, el resultado es número. Y por último nos dicen que sustituyamos, ¿verdad? Que evaluemos con base en x más y menos 1. Entonces, en donde estaba, ¿verdad? La x, yo escribo x más y menos 1. Acuérdense que era arriba x más 1. Entonces, ahí donde estaba la x, la sustituí por todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí es como que tenga x más 1, ¿verdad? Y abajo también, ¿verdad? Es como que tenga x más 1. Entonces, fíjense bien que aquí está negativo 1 más 1 es 0, entonces solo me queda x más y, ¿verdad? Y aquí tengo menos 1 y menos 1, signos iguales, ¿verdad? Se suman y conservan su signo, entonces me queda raíz de x más y menos 2. En esta otra también seguimos evaluando, ¿verdad? Nos piden que evaluemos a x cuadrado más 1 con negativo 2, 1, 3, y x más y, ¿verdad? Comenzamos con, ¿verdad? Comenzamos con negativo 2. Entonces, como es x cuadrado, en donde está la x, la sustituyo por negativo 2. Miren, negativo 2, aquí está, ¿verdad? Esto es x, entonces quito la x y lo sustituyo por negativo 2 más 1. ¿Cuánto es negativo 2 al cuadrado? Positivo 4, ¿verdad? Y positivo 4 más 1 es 5. Luego me piden que la evalúen 1, h de 1 se le llama, ¿verdad? H de 1 quiere decir que la variable la voy a sustituir por 1, aquí la sustituí, ¿verdad? Y 1 al cuadrado es 1 y 1 más 1 es 2. Con h de 3 también, ¿verdad? 3 al cuadrado es 9 y 9 más 1 es 10. Y por último me piden que, ¿verdad? Que evalúe en x más y, h de x más y, entonces donde estaba, ¿verdad? ¿Verdad? Donde estaba la x, la sustituyo por x más y, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda, verdad? X más y al cuadrado más 1. Y este es un binomio al cuadrado, ¿verdad? Y se recuerdan, un binomio, ¿verdad? El cuadrado de la suma de un binomio es igual al cuadrado del primer término, aquí tengo x cuadrado, más el doble de los dos sería 2 por x por y, aquí lo tengo 2xy, más el cuadrado del segundo, aquí está más y cuadrado, y luego le agrego el más 1, ¿verdad? Y ese sería ¿verdad? Ese sería el resultado. Repito, ¿verdad? Repito, depende de la exigencia de su maestro, como lo que se está ejercitando únicamente ahorita solo es saber evaluar, ¿verdad? Saber qué es h de x más y, entonces aquí estaría bueno, ¿verdad? Pero muy importante también desarrollarlo en la medida que se pueda. Y les repito, este es el cuadrado de la suma de dos términos, de un binomio, ¿verdad? Dos términos, binomio. Entonces eso es igual al cuadrado del primero, el primero es x, entonces el cuadrado del primero más el doble de los dos, 2 por x por y, aquí tengo 2xy, más el cuadrado del segundo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces eso es esto, ¿verdad? Y luego le escribo el más 1. Y ahí termina, ¿verdad? La evaluación de ese ejercicio. Nos piden este último que hay que evaluar, ¿verdad? De la función y de x, que es igual al valor absoluto de x menos 4, ¿verdad? Sabemos que en este caso a los valores que nos den para evaluar, lo vamos a sustituir, ¿verdad? Aquí en x, y si ese resultado es negativo, lo vamos a poner el resultado definitivo como positivo, porque sabemos, ¿verdad? Que el valor absoluto, ¿verdad? Es, por decirlo así, todo valor absoluto es positivo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de valor absoluto, estamos hablando de distancia, ¿verdad? Y las distancias no son negativas. Ese prácticamente es el concepto de valor absoluto. Entonces el primero nos dice que evaluemos en menos 3. Entonces, ¿dónde está la x? ¿Verdad? La sustituyo por negativo 3, ¿verdad? Y copio el otro que es menos 4. Y negativo 3 menos 4 es negativo 7, ¿verdad? Pero como estamos hablando de valor absoluto, ese valor debe ser positivo, ¿verdad? Si lo escribimos negativo sería un error porque estas barras de valor absoluto, ¿verdad? Nos indican que no debe de ser negativo. Luego cuando x es 0, nos queda 0 menos 4 y 0 menos 4 es negativo 4, ¿verdad? Pero lo debemos de colocar positivo porque estamos hablando de valor absoluto. Luego con 8 nos queda que 8 menos 4 es 4, ¿verdad? Aquí no hay problema porque 4 es positivo. Luego nos piden que lo evaluemos con a cuadrado, ¿verdad? Con a cuadrado y a cuadrado menos 4, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Aquí no hay ningún... Ahí lo podemos, ¿verdad? Ahí lo podemos dejar, ¿verdad? Porque a cuadrado no es un número, no podemos operar. Lo único que podríamos hacer es que aquí hay una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Ahí hay una diferencia de cuadrados.
Y como le quiero decir, hay una diferencia de cuadrados y una diferencia de cuadrados se factoriza planteando las raíces cuadradas, ¿verdad? Como suma, ¿verdad? Y como diferencia, multiplicación de, como creando aquí exactamente la raíz cuadrada de a cuadrado es a y la raíz de cuadrada de 4 es 2. Entonces se plantea la suma por la diferencia, es decir, a menos 2 por a más 2, ¿verdad? O a más 2 por a menos 2, no importa cuál va el primero, ¿verdad? Entonces, eh, lo podíamos dejar ahí dentro del valor absoluto o si lo escribe afuera, ¿verdad? Debe de ser debe ser la salvedad de que el resultado no debe ser negativo, ¿verdad? Entonces podríamos sacarlo del paréntesis, ¿verdad? Podríamos sacarlo perdón, de las barras de valor absoluto, ¿verdad? Y escribir, ¿verdad? Esa cantidad. Y escribirla afuera, pero con la salvedad, ¿verdad? Con la salvedad de que no debe de ser el resultado menor, ¿verdad? Menor que cero, porque si es menor que cero, sería negativo. Y ya hablamos que los valores absolutos no son negativos. Fíjese bien, si ya, imagínense que queda afuera 1, ¿cuánto es 1 al cuadrado? 1. Y 1 menos 3 sería negativo 3, entonces no estaría cumpliendo, ¿verdad? Entonces por eso aquí, ¿verdad? Entonces por eso aquí podríamos ponerle como condición, ¿verdad? Lo voy a encerrar entre paréntesis y como condición, ¿verdad? De que tiene que ser mayor o igual que cero, no debe de ser negativo, ¿verdad? Porque si es negativo, entonces estaríamos, ¿verdad? Estaríamos equivocados, ¿verdad? Mayor que cero, ¿verdad? O lo dejamos ahí dentro de las barras o si la sacamos tenemos que poner esta condición que tiene que ser mayor o igual que cero, es decir, no puede ser negativo. Porque si, por ejemplo, si A fuera 2, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0, ahí no habría ningún problema, ¿verdad? Pero ya les mencioné que si es 1, 1 al cuadrado, ¿verdad? Es 1 y 1 menos 4 es negativo 3, entonces por eso valga la aclaración esta de escribirle que debe de ser mayor que 0. Luego tenemos, ¿verdad? Y de a cúbico menos 2, ¿verdad? Tenemos que sustituir, donde está la X, sustituirlo por A cúbico menos 2, ¿verdad? Por A cúbico menos 2. Entonces, más bien aquí tengo que escribirle eso en vez de la X, como ya estamos evaluando, tengo que quitar la X y escribir el número con el que estoy evaluando. Aquí debiera de ser, por ejemplo, negativo 3, ¿verdad? Aquí sería en el siguiente 0, ¿verdad? Ya no es X porque ya me dicen con qué valor, ¿verdad? Lo evalúe, valga la repetición, ¿verdad? Aquí a cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos que, ¿verdad? Tenemos que escribir lo que sea. Eso va, ¿verdad? Y de a cuadrado y va entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, ok, aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? A cúbico menos 2, lo sustituimos por X, entonces aquí está a cúbico menos, ¿verdad? A cúbico menos 2 y luego menos 4, porque la función es X menos 4, ¿verdad? Entonces al final, ¿verdad? Aquí menos 2 y menos 4 suman negativo 6, entonces lo que nos queda es A cúbico, ¿verdad? Menos 6, ¿verdad? De valor absoluto. Y les repito, si lo sacan de afuera de las barras, ¿verdad? Entonces hay que escribirle la condición, ¿verdad? Mayor o igual que 0, ¿verdad? Mayor o igual que 0. Porque imagínense que, si, les repito, si aquí fuera 1, 1 al cubo es 1, menos 6 es 5. Entonces, y todo valor absoluto debe de ser mayor o igual que 0. Entonces, o lo dejamos así, o si se saca de las barras, ¿verdad? Tendríamos que cerrarlo entre paréntesis para decir que todo esto debe ser mayor o igual que 0. Aunque aquí el ejercicio, ¿verdad? El propósito solo es, ¿verdad? Solo es evaluar, ¿verdad? Saber cómo se evalúa una función, ¿verdad? Encuentre f de y de negativo 3, casi siempre las funciones las denominamos f de x, ¿verdad? En este caso, y de x dice aquí, entonces aquí sería y de negativo 3 es igual, ¿verdad? A la función sustituida en negativo 3, ¿verdad? Y de 0 es igual a la función sustituida en 0, ¿verdad? Con esto hemos terminado este pequeño video de lo que es introducción a las funciones, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, no olvide suscribirse. No olvide comentar, no olvide darle like y activar la campanita. ¡Con permiso!